visitar. Vamos a contarles hoy historias en torno al monumento sagrado más importante de México, la Catedral Metropolitana. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la arquitectura, vamos a hablar de las historias que están metidas en cada una de las 14 capillas que tiene dentro, en su interior, la Catedral Metropolitana. Pero esta catedral, hay que recordar, fue realizada en 250 años. Fue un largo trabajo donde se van amalgamando diferentes estilos, el barroco, el neoclásico, y de pronto viene un arquitecto, el gran arquitecto valenciano Manuel Tolsá, y es el que le va a dar la fisonomía, el conjunto, la idea de conjunto a esta maravillosa construcción de la Catedral Metropolitana. Bueno, estamos hablando de que Manuel Tolsá nos da la fisonomía de la parte, digamos, la parte frontal de la Catedral Metropolitana. Por ejemplo, su obra es el reloj, que está en la parte hasta arriba de la puerta principal y que tiene como copete una escultura de la fe, la esperanza y la caridad. Cuando hablamos de caridad, estamos hablando de una mujer que protege a dos niños. A uno lo toma del brazo porque el niño está viendo hacia el abismo, siendo tradicional, siendo normal que los niños le tengan pavor a las alturas. Bueno, pues ese niño está siendo protegido por la caridad, pero también está la esperanza que nos da el entrar a este recinto, la fe que nos da prueba este mismo recinto. En esta, que es la puerta principal de la catedral, encontramos primero la Asunción de la Virgen como detalle principal en una alegoría verdaderamente impresionante. Después están dos de los apóstoles que son pilares de la iglesia. Estamos hablando de San Pedro y San Pablo. Después están otros dos apóstoles y finalmente está el escudo nacional como parte importante, el escudo republicano, el escudo que también se usó en la época imperial. Este es, a grandes rasgos, la puerta principal de la Catedral Metropolitana, pero de ello vamos a hablar a lo largo de este programa. En 1524, Hernán Cortés puso la primera piedra en lo que sería la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Nosotros aquí en Leyenda Urbana vamos a tener 2 emisiones donde les vamos a mostrar todos los murales, todo el arte, todos los tesoros y toda la historia de este monumental edificio y este gran templo que es el más grande de Latinoamérica. Yo soy Cintia Francesconi y esto es Leyenda Urbana. No olvide de escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Comenzamos. Con la llegada de los conquistadores españoles, se produjo un trasplante religioso que culminó en un extraordinario mestizaje artístico. La escultura y la pintura florecieron dentro del marco arquitectónico de abigarrados templos de estilo barroco y churrigueresco. Terminada en el año de 1813, esta monumental construcción, obra del arquitecto Gonzalo de Arciniega, quien le da el trazo original. Bueno, posteriormente, a mediados del siglo XIX, la catedral tenía fresnos que circundaban el atrio. La gente venía en las noches de luna a pasear entre los fresnos. Más adelante hubo un escenario cambiado en donde había unas cadenas en donde también la gente paseaba. El atrio era mucho más amplio de lo que es ahora el atrio de la catedral, alcanzaba buena parte de lo que es hoy la Plaza de la Constitución, que por cierto se llama así justamente a partir del año de 1812, cuando se aprueba la Constitución de Cádiz allá en España, cuando las Cortes de Cádiz deciden crear su propia Constitución. Bueno, en este marco la gente también venía a pasear al Paseo de las Cadenas. Este era un escenario que después se transformaría con una serie de prados y finalmente quedaría tal como está, en este escenario de losetas, en este escenario donde hay ventanas que nos dan vista al mundo prehispánico, que nos dan vista a lo que fue alguna vez la raíz de esta catedral, es decir, donde estaban los principales templos aztecas o mexicas. En
En el costado oriente de la catedral encontramos el Sagrario Metropolitano, donde probablemente encontramos la fachada churrigueresca mejor ejecutada de Iberoamérica, contrastando con su interior, que es un interior bastante austero, que el día de hoy sirve como parroquia y donde se hace diferente tipo de celebraciones. ¿Quién recuerda ya, a pesar de que existe un corrido que dejó constancia, cuando el gobernador de distrito, Juan José Vaz, se quiso meter prácticamente a la fuerza a la Catedral Metropolitana, y entonces él quería que se le diera el nombramiento de huésped distinguido de la catedral? Difícilmente la autoridad eclesiástica le iba a dar tal nombramiento después de que él había sido quien había roto la intimidad del convento de San Francisco, que está, cuyos restos están en la calle de Madero, casi esquina con el eje central Lázaro Cárdenas, es decir, enfrente de la Torre Latinoamericana. ¿Quién se acuerda que Juan José Vaz fue el que rompió la barda para abrir una calle que se llamó originalmente de Independencia y que ahora se llama de 16 de septiembre? ¿Quién se acuerda también que este hombre, al que la gente lo ubicaba como Comecuras, quién se acuerda que este hombre de pronto, bueno, pues había derribado la capilla del Hospital de San Andrés, que de estaría en lo que es la Plaza Tolsá, es decir, enfrente del Palacio de Minería? Ahí estaba la capilla del Hospital de San Andrés, ahí estuvo durante 73 días escurriéndose de una mala tarea que se le había hecho para embalsamarlo, el cadáver de Maximiliano de Habsburgo, que en ese lugar se le dio el mote a esa iglesia de la Capilla del Mártir, en virtud de que ahí estuvo Maximiliano. Esto no le gustó a Benito Juárez y ordenó a Juan José Vaz que derribara esa iglesia. Por ese motivo no era posible que Juan José Vaz entrara a la iglesia, pero entonces él venía a exigirlo, acompañado de un piquete de soldados, y naturalmente él venía a caballo. El asunto fue que de plano llegaron las autoridades eclesiásticas y le dijeron que no podían recibirlo. Sin embargo, él insistía y de pronto, bueno, pues se amenazaba con lanzar una carga en contra de la catedral, lo cual hubiera sido un sacrilegio terrible. Sin embargo, bueno, pues la gente estaba dispuesta a defender la catedral. Hubo un momento en que la situación se puso tensa, hasta que finalmente el arzobispo logró apaciguar los ánimos. Personalmente él salió y logró que se calmara la situación. Después Juan José Vaz se regresó a lo que era el portal de la Diputación, furioso de la derrota que había tenido. Este episodio se conoce como la Batalla de la Catedral. ¿Cómo comenzó este espacio a ser un centro espiritual? Bueno, el lugar es muy importante porque es un lugar que desde el año de 1325, que es cuando llegan los mexicas buscando un símbolo. El símbolo era un águila sobre una nopalera de tunas rojas, en las cuales su deidad, sí, su Dios, les había prometido que los iba a hacer grandes y poderosos a ese pueblo que se llamaban aztecas porque venían de Aztlán. Llegan a este lugar, encuentran el símbolo y deciden tomar ya posesión de este espacio. Ellos tienen que ser tributarios de Azcapotzalco por 100 años. Y a los 100 años se liberan con la famosa Triple Alianza y hacen un centro ceremonial de 380 metros de fondo por 440 de frente. Es donde nosotros estamos. Esta catedral está en la parte sur poniente del centro ceremonial mexica. Ellos cambian de nombre al llegar a este lugar, toman el nombre de Mexica. Y por eso nosotros nos llamamos mexicanos. Hay algunas personas que no saben qué quiere decir México. Y creo que es importante, porque México viene de 3 vocábulos náhuatl: metl, luna; xi, ombligo; co, lugar, que en una forma literal es el lugar donde está el ombligo de la luna, pero para ellos era el centro del universo.